Y voy a pedirles, como ya les dije hace un ratito, que nos ubiquemos en Hechos capítulo 9 versículos 32 en adelante. Hechos 9 32 en adelante. Y la semana en la que yo me ausenté, estábamos cerrando la conversión del hermano Saulo de Tarso, que ahora en adelante eh, se llamará Pablo. Siempre me llama la atención la forma en la que Lucas en varias ocasiones hace un cambio de escena en la narración de la historia. Recuerden que el libro de los Hechos es un libro histórico. Lucas lo está escribiendo muchos años después que sucedieron estos eventos. No los está escribiendo online, no los está escribiendo en el momento. Y Lucas nos va cambiando de escena. Nos deja en Damasco. Bueno, en Damasco no, ya en ese momento ya Saulo estaba en Jerusalén con los apóstoles y él termina esa conversión de Saulo con un versículo muy bonito, que es el versículo 31 donde dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es como que terminara un pequeño capítulo en esta serie llamada El Libro de los Hechos. Entonces, ¿por qué las iglesias tenían paz? Bueno, porque se había convertido uno de sus más grandes y acérrimos enemigos. Así que hubo un tiempo de paz mientras que los fariseos encontraban algún otro líder que tuviera esta o liderara esta persecución contra los cristianos. Inmediatamente entonces Lucas nos lleva al verso 32, nos cambia de escena y nos muestra al otro protagonista del libro de los Hechos, ¿ok? Y es a Pedro. Y dice en el versículo 32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años estaba en cama, pues era paralítico. Una cosa que podemos observar aquí es que si bien es cierto, Pedro había estado en Jerusalén cuando el apóstol Pablo llegó a Jerusalén recién convertido, acordémonos que al principio los apóstoles y los que vivían en Jerusalén al ver a Pablo convertido tenían dudas acerca de su conversión y fue por medio de Bernabé, que ya era conocido de los apóstoles, que se creó un puente que le permitió a Saulo acercarse al grupo de los creyentes. Seguramente Pedro estaba allí en Jerusalén, pero una vez acontecida esta primera reunión o encuentro de Pablo con Pedro y los demás, entonces a Pedro se le vuelve a traer a la palestra en la historia y se nos muestra que Pedro no ha bajado la guardia en su trabajo apostólico. Pedro no ha bajado la guardia en su trabajo evangelístico y Pedro sigue ministrando a toda persona. Observen cómo Lucas subraya que Pedro visitaba a todos. Es decir, ah, hoy en día, dentro de la iglesia cristiana evangélica, han surgido rangos ministeriales que no se compadecen, que no se ajustan a la intencionalidad de estos títulos que tuvieron en su momento. Es decir, hoy en día nadie se quiere llamar a pastor porque le parece que pastor es como que un rango muy bajo. Todo el mundo se quiere llamar profeta, todo el mundo se quiere llamar apóstol. Pareciera que esos rangos les da más preponderancia y más importancia, sobre todo por la mecánica que tienen hoy en día muchos hombres y mujeres que a través de estos rangos pretenden tener paternidad espiritual sobre otros y hacer un tipo de influencia para que otros
se sometan a ellos. Casi siempre los que se autodenominan profetas y apóstoles viven en las nubes, es decir, no quieren pisar la tierra y son altivos y son extremadamente, se muestran opulentes, ¿no? Como que tienen un control y un dominio de sus grupos. Pero Pedro no, Pedro es un apóstol, el líder de la iglesia en Jerusalén, y sin embargo, Lucas destaca que él iba visitando a todos. Uno de los riesgos que corre el líder de hoy en día es encerrarse en una oficina. El líder que corren los pastores que tienen iglesias muy grandes, y no estoy opuesto a que una iglesia sea grande, pero el riesgo que corren los pastores cuando se entronan en ministerios muy exitosos, entre comillas, es que se alejan del rebaño. Y el tener acceso a ese pastor, tener posibilidad de conversar o de que ese pastor ore por uno o conversar con ese pastor se hace prácticamente imposible. Aquí vemos a Pedro que ha estado parado frente a multitudes, predicando a multitudes, convirtiéndose personas a través de su predicación. Lo vemos, sin embargo, cercano a la comunidad. Y en lo personal pienso que esa es la labor de un pastor. Además de predicar cada domingo, el pastor tiene que estar accesible a la comunidad. Debe tener ese acceso, debe mantenerse en ese mismo nivel en la medida de lo posible. Así que no debemos dejar pasar este detalle. Visitando a todos, vino también a los santos. Recordemos que la palabra santos se va a usar durante todo el Nuevo Testamento para referirse a los creyentes. La palabra santos no está en ese contexto católico, en ese contexto tradicional adjudicado a una persona que ya murió y que según la tradición católica, esa persona por su estilo de vida cuando vivía en la tierra, ahora tiene acceso a Dios y puede interceder por nosotros. La gente tiene el concepto de que santo es una persona que es perfecta, que no tiene pecado y que casi siempre está fuera de este mundo ya y a quien se le puede pedir y rezar y orar. Olvidémonos de ese concepto. Santo significa apartados, en este caso para Dios, y por lo tanto cada uno de nosotros es un santo, es una santa, porque estamos apartados para el Señor. Así que el concepto neotestamentario de santos son todos aquellos hombres y mujeres que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador y que por medio de su vida apartada para Dios muestran una coincidencia entre lo que predican y lo que viven. Así se va a referir la Biblia muchas veces a los creyentes como santos. Y dice, versículo 33, y halló allí a uno que se llamaba Eneas. Todo nos hace pensar que Eneas era un creyente, pero que estaba enfermo, porque dice que vino a visitar a los santos y es muy probable que Eneas ya fuera convertido, pero no había ocurrido en él la sanidad que necesitaba. Observemos que en este caso Lucas nos detalla que este hombre no era un paralítico de nacimiento como otros casos que ya hemos visto en el libro de los Hechos, sino que por algún tipo de enfermedad, este hombre tenía 8 años en cama. Es decir, su enfermedad era producto, perdón, su parálisis o su condición paralítica era el producto de una enfermedad. Es decir, en algún momento caminó, pero ahora estaba paralítico en cama. Observemos el versículo 32, cuando Pedro, con autoridad, en forma clara y enfática, le dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Por favor, subrayen esa expresión y enseguida se levantó. ¿Por qué? Porque Pedro, apóstol, con la autoridad apostólica que el mismo Señor Jesucristo le había delegado y que ha mostrado en diversas oportunidades al operar sanidades y prodigios
hasta este tiempo, ya han pasado varios años desde que el Señor Jesús ascendió, Pedro es tajante, preciso, cortante, y le dice a Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Observen esta afirmación. ¿Por qué por qué quiero destacar esta afirmación? Porque hoy en día, mucha gente cuando ora le dice al enfermo, te declaro sano en el nombre de Jesús. Estás sano. Y esta expresión, esta afirmación de Pedro, no se queda en una simple afirmación. Y Lucas cuida de dejarnos claro que no es una simple afirmación. Cuando Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama, él no se queda en simples palabras, sino que ocurre inmediatamente el hecho en concordancia con su declaración. Es decir, Pedro tenía revelación por parte del Padre de que Jesucristo estaba sanando a este hombre. No son simples palabras, no es soberbia, no es altivez, no es poner a Dios al nivel de un mayordomo que hace lo que yo quiero, sino que si Pedro fue expresamente a Eneas y le dice, levántate y anda, levántate de tu cama, Jesucristo te sana, él no está actuando en una forma soberbia, sino que está actuando en coincidencia con lo que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón. Ahora, ¿por qué quiero destacar esto? Porque hoy en día vemos a mucha gente declarando sana a la gente, pero la persona que está sana y que ha sido declarada sana sigue en la cama o sigue con los síntomas y en muchos casos la persona no se levanta, no se sana y la pregunta es, si Dios te dijo a ti que Dios lo iba a sanar y si tú declaraste sanidad sobre una persona que no se sanó o actuaste con soberbia o actuaste ligeramente, declarando cosas que Dios no declaró. Por eso, si bien es cierto, por muchos años los cristianos no hemos sabido orar acerca de personas que están enfermas, hemos sido muchas veces tímidos en pedirle a Dios. A veces otros pecan de soberbia y creen y piensan que por un simple abracadabra la gente se va a sanar. Así que, hermanos, estamos llamados a comprender que cuando oramos por los enfermos, podemos creer que Dios los puede sanar. Podemos pedir que Dios los sane. Podemos orar intencionalmente pidiéndole a Dios incluso lo que creemos que Él puede hacer. Lo que no debemos hacer, o al menos debemos ser cuidadosos, es en declarar cosas que Dios no ha dicho, porque podemos realmente estar diciendo cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Cuando yo declaro a alguien sano sin saber cuál es la voluntad de Dios para esa persona, al fin y al cabo lo que le estoy diciendo a Dios es, Dios, yo no sé qué vas a hacer tú, pero yo voy a declarar sanidad sin saber si es realmente Dios sanará a la persona o no. Y recordemos que no en todos los casos Dios sana, no porque no pueda, sino porque no quiere. Por ejemplo, Pablo, y lo vamos a ver más adelante, dejó enfermo a, se me olvida el nombre, a Timoteo. Lo dejó enfermo en Mileto con problemas estomacales. ¿Ok? Creo que fue a Timoteo. No, ahora no estoy recuerdo, pero sí sé que a Timoteo le dice, tienes que tomar vino en vez de agua por causa de tus muchos males o de tus muchos malestares estomacales. Pablo no declara sano a Timoteo. Sin embargo, el mismo Pablo, Dios lo usó para resucitar a Tíquico, que se había caído de un segundo piso cuando se quedó dormido después de una larga disertación. Entonces, Dios actúa según cada caso y no podemos meter a Dios en el mismo cuadro como nosotros queremos que Él actúe. Siempre nuestra oración tiene que estar acompañada de corazón y de boca con la expresión, con la intención de decir, Padre, esto es lo que yo quiero, pero que se haga tu voluntad y no la nuestra. No seamos ligeros en declarar sanos a quienes no sabemos si Dios
por su soberana voluntad, quiere sanar o no. Y le dice en el versículo 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hoy quiero llegar hasta aquí para refrescar algo que hemos visto, que estamos viendo y que seguiremos viendo en el libro de los Hechos y que es importante mencionar. Los prodigios, las sanidades, los milagros, las resurrecciones. Por cierto, mañana vamos a hablar de una resurrección. Todos los prodigios que ocurrieron en el libro de los Hechos perseguían un solo propósito: que la gente creyera en el Señor Jesucristo. Recuerden, estos hombres de Dios, en este caso Pedro, Juan, Saulo y otros más, cada prodigio, cada milagro, su fin último no era sanar a la persona, era provocar la fe necesaria para creer en Jesucristo como el Señor y Salvador. De nada serviría que una persona se sane de un cáncer si esa persona no cree en Jesús. Porque se puede sanar del cáncer, pero va a morir en sus pecados y delitos y pasará la eternidad en el infierno. Por lo contrario, puede ser que una persona no se sane de un cáncer o no se sane de lo que lo esté afectando, pero si cree en el Señor Jesucristo ya lo tiene todo. Porque la Biblia dice: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Por lo tanto, al decirlo al revés, si una persona ha tenido y tiene vida eterna en Cristo Jesús, lo ha ganado todo, aunque no gane nada más. Así que recordemos que siempre vamos a ver acompañado en cada prodigio y cada milagro, como lo acabamos de ver en Eneas, que el acto milagroso lo que genera es en los que están viendo el acto milagroso fe para creer en Jesús. Siempre, siempre el fin último de cada milagro y de cada portento del Señor es y debe ser que haya una conversión al Evangelio. Son las 6:31. Quisiera dejar unos pequeños minutos para ver quién tiene algo que decir con respecto a esto. Brevemente, por favor. Martín, en el Dennis. caso, en ese caso, por ejemplo, cuando la Biblia habla de que el que pide algo con fe dudando, no espere recibir nada a cambio porque no lo va a recibir. Pues, ¿cómo aplicarías eso cuando alguien ora por alguien en fe creyendo que se va a levantar y no sucede? ¿Faltó fe? ¿Estaba dudando o cómo se podría interpretar? Denis, tu pregunta es extraordinariamente buena y oportuna, pero si yo me pongo a explicar cómo debería de explicarte esa pregunta o darte respuesta a esa pregunta, podríamos estar aquí hasta las 7 de la mañana. Y no quiero empezar a responder esa pregunta y dejarla en el aire. ¿Qué te parece si esa pregunta extraordinaria es la introducción a la clase de mañana? A mí me encantaría hacerlo. Repito, creo que es pertinente que la analicemos porque estamos entrando en un terreno que perfectamente coincide con tu pregunta. ¿Qué pasa entonces? ¿Debemos pedir y dudar de que Dios va a obrar? ¿O a qué se refiere ese versículo que tú acabas de mencionar? Así que si estás de acuerdo, mañana te respondo esa pregunta al iniciar la clase. ¿Te parece? Por supuesto, pastor. Muy bien. Entonces ahí lo vamos a... Es más, para los que vean este video, entonces así van a tener más interés en ver la siguiente clase. ¿Alguna otra participación o pregunta? Bueno, entonces como son las 6:33, quiero decirles que estoy muy contento de volverles a ver, de volver a reiniciar mis actividades con ustedes. Seguimos adelante y pues una vez más gracias a todos los que estuvieron durante mi ausencia participando. Que el Señor les bendiga y si Dios quiere nos vemos mañana. Feliz día.